Otro manotazo de ahogado. Guillermo Moreno había denunciado a la consultora de Melconian porque, según él, difundía con malintencionados intereses los índices inflacionarios. La justicia, no Moreno, decidió citar a algunos periodistas para indagar en la denuncia. Los mismos no están obligados a declarar y trabajan para diarios de distinta línea editorial como Clarín y Página 12, por ejemplo. Esto le vino al dedillo a los medios hegemónicos y a sus políticos para intentar instalar una sonsa opereta. Moreno le hace una denuncia penal a MS, a Melconian Santangelo, ¿sí? Sí, y ahí cambia la taba. Y cambia la taba porque empiezan a necesitar testigos para avanzar sobre esta denuncia penal. Y esto fue para todos lados. O sea, primero llegó un oficio a los medios en el cual te piden un listado, ¿no? Un listado con los teléfonos, con las direcciones, con los nombres de los periodistas que hayan escrito en los últimos 7 años sobre el tema de inflación. Esto lo pide una fiscal, Roviglio, y lo ejecuta el juez. El juez hace lugar al pedido de la fiscal. Es así. Y el juez, en este oficio que llega a 7 diarios puntualmente, a La Nación, a Clarín, a Ámbito, a Cronista, a BAE y a Página 12, en estas 2 carillas que tienes escrito, lo que dice es que hay 5 días para poder responder con este listado. Es impresentable realmente lo que sucedió ayer en la presentación de los diputados Bullrich, Iglesias, Gil Saavedra, hablando de listas negras y de censura contra la prensa. Evidentemente se trata de implantar un estado de miedo, de intimidación. Primero fueron por las consultoras, ahora van por los periodistas, pidiéndole a los medios de comunicación que entreguen a los periodistas enlistados que hacen acordar a las listas negras de la dictadura. Empezamos con las consultoras, seguimos con los periodistas. Pronto las personas que hablen en los programas de televisión o de radio serán también perseguidos. Pronto las personas que hablen en los programas de televisión o de radio serán también perseguidos. Volvemos sobre un tema realmente lamentable, que es el pedido que ha hecho un juez de la lista de periodistas que escriben sobre inflación. Bueno, los que hemos vivido otras épocas, ¿no es cierto?, la dictadura, e incluso en un gobierno constitucional como el de Isabel Perón, cuando López Rega hizo aplicar la ley de prescindibilidad que dejaba fuera a los periodistas que no comulgaban con la posición del gobierno. Los que recordamos todo esto, tenemos memoria de lo nefasto que es el intento de coartar la libertad de pensamiento y de información. Realmente es increíble que se puedan escribir estas cosas después de lo que ha pasado en nuestro país hace años y de tantos años de democracia. Que involucionemos, que volvamos a estas listas negras. Hoy hay listas negras en la Argentina. Pensar eso es impresentable. Los periodistas no pueden ir presos por el delito de calumnias e injurias. Se ha abolido en la Argentina la figura del desacato, por el cual un periodista podía ir preso aunque publicase la verdad si un funcionario público se sentía injuriado. Tiempo Argentino, por Roberto Caballero. Se puede presumir que los periodistas quizá sean citados como testigos, lo cual es lícito, pero no deja de ser una torpeza desconocer que su labor profesional goza de fueros especiales con rango constitucional que permiten preservar la identidad de las fuentes de un artículo. Es cierto, el requerimiento no constituye una imputación con fines persecutorios desde el vamos, y es una exageración, cuando no un brulote efectista, asociarlo a un atentado a la libertad de expresión. Pero no decir que es desaconsejable y procesalmente estéril sería convalidar una soncera judicial. A todo esto, lo importante es que en la denuncia original de Moreno no existe este reclamo, ni siquiera como exigencia solapada. Si algo se le puede criticar al juez es que de esto no va a sacar nada. El juez y la fiscal o el fiscal deberían saber que esto va a terminar en cero, nada más que en títulos de 2 días de los diarios, en 48 zócalos de TN. ADEPA, la asociación que reúne a los diarios de todo el país, lo que dice es que es una medida intimidatoria que coarta la libertad de prensa. Dice ADEPA, la imposición de un relato único y oficial atenta contra el concepto mismo de la democracia y la libertad de expresión. La forma como se ha hecho el pedido tiene un aire intimidatorio que recuerda los peores momentos de la Argentina.
La periodista de Clarín, Luciana Geuna, en diálogo con Radio Continental, minimizó el hecho contrariando la tremebunda línea editorial del grupo. Luciana cubre temas judiciales, con lo cual tiene muy claro si esto es algo habitual o algo extraordinario, y además está cubriendo el tema también para Clarín. ¿Qué te pareció esta convocatoria a los periodistas? Conozco los antecedentes, tanto de la fiscal como del juez que interviene en esta causa. Digamos, no hay nada para pensar que la explicación que ellos dan a por qué se pide esta medida tiene algo escondido. Digamos, la fiscal es una fiscal que concursó 3 veces para acceder a cargo de jueza en tribunales orales, sacó 100 sobre 100 y nunca entró. Se puede interpretar fácilmente como no tiene los contactos políticos que por ahí son necesarios para terminar una terna y ganar el cargo, digamos. Y que lo que uno interpreta cuando lee eso es que el juez estaba pidiendo los datos personales de los periodistas. Hoy finalmente aclaró que no, que con que le acerquen los datos de los respectivos medios en los cuales trabajan alcanza, que no pide la dirección, el teléfono personal de nadie. Pero no por avasallarlo, sino porque es la mecánica que encontró para cumplir con una medida. Medida intimidatoria que coarta la libertad de prensa. Atenta contra el concepto mismo de la democracia y la libertad de expresión. Recuerda los peores momentos de la Argentina. Pero no por avasallarlo, sino porque es la mecánica que encontró para cumplir con una medida. Tengo en línea a la diputada Silvana Giudici, que es la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Baja. Diputada Giudici, buen día. Buen día, Magdalena, ¿qué tal? Bueno, mal, la verdad que mal. La verdad que un listado que, como ustedes decían, simboliza lo peor de las épocas negras de la Argentina. Esto significa que si seguimos así y si el gobierno se sale con la suya, cualquier señora que salga del supermercado y diga que la inflación es alta también va a ser pasible de alguna sanción o de algún exhorto judicial. Si seguimos así y si el gobierno se sale con la suya, cualquier señora que salga del supermercado y diga que la inflación es alta también va a ser pasible de alguna sanción o de algún exhorto judicial. Diarioregistrado.com. El cronista comparó al kirchnerismo con la dictadura militar. En una columna del diario de Francisco de Narváez se estableció sin metáforas un paralelo directo entre la época más oscura de la Argentina y los tiempos que corren. Un abuso insólito. El cronista comercial, por Fernando González. Con métodos que retrotraen a los tiempos más oscuros de la dictadura militar, se busca intimidar al periodismo. Es curioso que el director del cronista comercial que comparó nuestra actualidad con la dictadura, hoy en la radio, haya reconocido que ni siquiera están obligados a declarar. Fernando González, director del diario El Cronista Comercial. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal, Chiche? ¿Cómo está? Buen día. ¿Los abogados ustedes qué dicen? Nos dijeron, como dicen siempre los abogados, dejá que lo vamos a evaluar y vemos qué hacemos, se toman unos días para evaluarlo. Ni siquiera respondieron no le contestemos nada, porque no es obligatorio eso. No es obligatorio. Con métodos que retrotraen a los tiempos más oscuros de la dictadura militar, se busca intimidar al periodismo. Ni siquiera respondieron no le contestemos nada, porque no es obligatorio eso. No es obligatorio. Para finalizar, recordemos un solo ejemplo, pero contundente, de cómo el monopolio estigmatiza al polémico Moreno. A esta altura, Guillermo Moreno parece ser la versión latina de Bruce Willis. A donde vayan ambos, rompen todo.